Otra vez al ministerio Despertar a la Torá. En este momento queremos tomar un momento para dar el saludo a todas aquellas personas que nos están mirando por medio de la internet, Facebook y otro tipo de páginas. Saludo también a aquellos que están en diferentes partes del mundo. Le queremos decir que cualquier comentario, pregunta o palabra, por favor, siéntase cómodo en hacerla para nosotros poder contestar. El tema de hoy es un tema muy clave para entender, porque lo hemos venido preparando para que entendamos este tema. ¿Sí? Nos vemos aquí, se llama "Salid de allí, pueblo mío". Esta es una frase que el apóstol Juan nos da en el libro de Apocalipsis. Este es un tema clave para que todos nosotros podamos entender cómo se van a resolver todas las cosas y el tiempo que usted y yo estamos viviendo. Y dice así: "Salid de allí, pueblo mío". La primera cosa es que podemos notar aquí de manera sencilla es que dice que es un pueblo. Mi hermano, el Señor no viene por una iglesia, el Señor viene por un pueblo a establecer un reino con Él. Eso es lo primero que tenemos que entender. Segundo, ¿de dónde tenemos que salir? ¿Por qué Él dice salir de allí, pueblo mío? La respuesta vamos a verla ahora mismo y le va a sorprender. Teníamos que salir de Babilonia, del sistema romano, el cual estaba predestinado que iba a ser el último reino humano. La palabra Babilonia significa confusión, y en eso podemos verlo cuando vamos para el libro de la Torá. Vemos en Bereshit capítulo 11, Génesis capítulo 11, puedes ver que ahí desarrolla la historia de Babilonia, de una torre que se formó en el cual tenían un solo sentir y querían hacerse un nombre para sí mismos, pero el Eterno confundió sus lenguas para que no pudieran hacer su propósito y ahí fueron confundidos ellos. Eso se llama Babilonia, lo que se formó. Lo venimos preparando porque ya hemos hablado de definiciones de palabras, ya hemos hablado de historia, ya hemos hablado de cultura, y en este momento ahora a usted se le va a revelar mucha información en la cual ya está preparada. Si ha seguido nuestro ministerio Despertar a la Torá, ahora usted va a poder entender el misterio de Babilonia, la última bestia. En este misterio vamos a descubrir cómo se formó y cómo está operando en la actualidad. Pero una pregunta: ¿cuántos evangelios hay? Solamente hay un solo evangelio, y ese evangelio se llama la Torá. Si hay un solo evangelio, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué se han creado tantos tipos de iglesias, religiones? ¿No será de que ese es el sistema en el cual estábamos antes, el cual es de confusión? Porque si hay varios tipos de opiniones, de religiones y denominaciones, claramente hay confusión en el pueblo. Ese es el sistema que queremos acabar, para que usted y yo ya dejemos de ser parte del sistema babilónico y empecemos a ser parte del pueblo, el cual fuimos usted y yo llamados para ser partícipes de ello. Porque dice que Él creó fue una nación santa, un pueblo escogido, adquirido por Él, por su sangre preciosa. Queremos decirle que, aunque nos ve utilizando palabras que son poco comunes para usted, no se sienta atemorizado. Lo único que nosotros queremos cambiar también nuestra manera de hablar para que las personas entiendan el lenguaje de nuestros padres, para que venga la revelación completa y podamos ver todas las cosas que el Eterno tiene guardadas para nosotros. Estas palabras son claves cuando las hablamos, porque nosotros no venimos a la Torá, sino siempre nos habían hablado de la ley. Pero la ley no es lo mismo que Torá, quiero decirle. Y hoy vamos a tocar un parte de eso, para que salgamos de una vez de esa parte, de esa confusión que Babilonia trajo, para decirnos de que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y eso lo vamos a tocar. Pero el sistema babilónico, como si nos ha seguido en nuestras enseñanzas, sabemos que fue revelado en el año 325 con el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea se juntaron todos aquellos que eran eruditos, que conocían la palabra, incluyendo nuestros hermanos judíos, y hicieron lo que conocemos hoy como la Biblia, y establecieron la manera
como nosotros teníamos que darle un culto a Dios. ¿Sabía que en ese concilio también se estableció de que el culto iba a pasar del sábado al domingo? ¿Sabía que también se cambiaron las fiestas del Eterno, que ya no se podían celebrar? En ese mismo consejo, los judíos no estuvieron de acuerdo y ellos salieron del consejo y solamente se quedaron aquellos de las naciones. Ahora puede ver con manera clara por qué hay confusión, porque Pablo dice claramente de que a los judíos fue que se les dio la ley, los pactos, el culto de la manera que teníamos que acercarnos a Dios y la promulgación de la Torá. ¿Ve por qué en este momento estamos confundidos? Porque los judíos eran los que iban a enseñar la Torá al mundo. Eso mismo lo dio nuestro Adón Yeshua HaMashiach. ¿Se acuerda cuando él estaba con la mujer samaritana y se acercó y le dijo: ustedes adoran a los que no conocen, pero nosotros, refiriéndose a los judíos, adoramos lo que conocemos? Y él dijo en esta manera que era algo profético que le estaba diciendo. Él no estaba diciendo que no iba a ser en Jerusalén o que no iba a ser en el monte que estaba esa señora en ese momento. Él lo único que dijo de manera clara y correcta es que iba a llegar un momento donde iban a ser esparcidos y de la manera que iban a poder ellos adorar al Adón iba a ser en espíritu y en verdad. Y si lo hacíamos de esa manera, a esa persona era el que el Señor iba a buscar. Y eso es el que usted y yo nos estamos despertando. Quiero que vaya conmigo a Juan 8:31 al 38. Quiero que aquí establecemos de qué fuimos libertados o a qué fuimos llamados. Si nosotros éramos esclavos de la ley o éramos esclavos del pecado. Yo quiero que tome estas palabras textuales, que yo lo estoy tomando de la Reina Valera 1960. Y yo quiero que ustedes no tengan ningún tipo de confusión. Y vamos a leer de manera pausada y tranquila, porque ya todas las cosas que usted va a leer en este texto, ya nosotros se las hemos explicado y las hemos definido conforme a la palabra. No le vamos a dar una interpretación, solamente la vamos a leer de la manera correcta. Y dice así, Juan 8, 31 al 38 dice de esta manera. Dijo entonces Yeshua a los Yahudim que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí de manera rotunda, nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, le está diciendo a los Yahudim, a los judíos que habían creído en él, que si ellos permanecían en las palabras, el cual obviamente en ese momento él estaba practicando la Torah, entonces ellos iban a ser verdaderamente discípulos de él. ¿Y qué iba a pasar? Y dice, y conoceréis la Torah, la verdad, el que da verdadero testimonio, y esa verdad os hará libre. ¿De qué iban a ser libertados? Esto es muy importante porque lo que estamos viviendo es ese tiempo para usted y para mí. Yo quiero que el pueblo sea bendecido, pero ninguna bendición viene por ninguna causa. Todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Y en este día, si comprendemos cómo queremos ser bendecidos, mi hermana, toda tu situación que tú estás pasando de manera correcta van a ser librados de ella. Tus finanzas, problemas familiares, problemas conyugales, de hijos, enfermedades, todo puede cambiar. Pero si somos verdaderos discípulos de esa verdad. No es como lo habían enseñado antes. Ahora tenemos una responsabilidad para obtener aquella bendición la cual usted y yo tenemos que pelear. Seguimos leyendo, dice así. Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Aquí de una vez los fariseos empezaron a replicarle a nuestro don Yeshua HaMashiach de que ellos nunca habían sido esclavos de nadie y que ellos eran hijos de Abraham y por ende tenían que tener la promesa. Y miren lo que le responde a ellos, dice, y Yeshua le respondió, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, ya nosotros ya definimos que la palabra pecado. La palabra pecado significa quebrantar la ley, ¿verdad? Entonces, todo aquel que quebranta la ley es esclavo de aquel que es pecado. Está hablando del enemigo. Vamos a verlo más adelante. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo
aquellos que han sido injertados en el olivo fresco, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, fíjese, ¿de qué lo iba a libertar? Del pecado. Exactamente. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mi hermano, entiende en esta noche, tú que me estás escuchando, el Señor vino a libertarte del pecado, pero Él tenía que hacerlo por medio de la enseñanza de la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá es la que revela el pecado en la persona. Es la Torá la que nos confronta con nuestros pecados. Y seguimos leyendo, dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto acerca de vuestro Padre, el cual obviamente era el enemigo. De aquí podemos ver que las palabras textuales de nuestro Adón Yeshua Mashiach es que si tú quieres ser discípulo, hay una sola manera de hacer discípulo, y la manera era acogiéndose y permaneciendo en la palabra del Eterno. ¿Por qué? Vemos que en Apocalipsis capítulo 3, capítulo 3, versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué palabra está hablando allí? De la Torah. Porque dice, palabra de paciencia, la mejor traducción para paciencia es perseverancia. Por cuanto has perseverado en mi palabra, en la Torah, entonces yo te guardaré de la obra de prueba que ha de venir. Pero seguimos más adelante. Ahora vamos a ver el misterio que estaba escondido en Romanos 6. Porque siempre nos han dicho que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Gloria a Dios por nuestro Adón Yeshua Mashiach, que nos vino a rescatar de esa ley, el cual no nos permitía seguir más adelante y alcanzar la bendición de Dios, y nos puso sobre la gracia. Hoy vamos a relatar específicamente de qué ley fue la que venimos a ser rescatados. Y la semana que viene vamos a concluir con la gracia, para que vea de manera especial qué es necesario saber acerca de la gracia, que es mucho más allá que solamente un favor. Para introducir al tema de Romanos, primero vamos a hablar de la fiesta del Eterno, porque esto es lo que vamos a ver. En la Torá están escritas 7 fiestas, Levítico 23. Y esas 7 fiestas obviamente eran solamente para que el pueblo las ejecutara. No podía ser otras personas que no fueran acogidas al pacto. Y esto Pablo lo va a explicar ahorita en Romanos 6. Rápidamente, para que recapitular, las fiestas son Pascuas, panes sin levadura, premisa, Pentecostés, trompeta, día de perdón y tabernáculos. Las fiestas no son de los judíos. Las fiestas dice claramente que son de Dios, las cuales nosotros tenemos que proclamar como Kadosh, santas convocaciones. Ahora le pido rápidamente que vamos al libro de Romanos, para que veamos Romanos 6, para que veamos el contexto, cómo se va a desarrollar allí. Si ya está en Romanos 6, vamos a darle un minutico para que agarre papel y lápiz. Quiero que esta información es esencial para que salgamos ya del sistema greco-romano y vengamos y crucemos como cruzó nuestro padre Abraham, de la tierra de donde los caldeos a la tierra donde iba a fluir leche y miel. Mire lo que dice Romanos 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. ¿Está escuchando? Dice claramente, acuérdense, ya desarrollamos qué significa el pecado. Si todavía no ha visto nuestra enseñanza en la web, que tenemos un video claramente sobre qué es pecado, le recomiendo que lo vea, porque le va a dar una enseñanza bien profunda. Pero para que recapitular, el pecado es quebrantamiento de la ley. De manera sencilla para que entiendan. Entonces dice, ¿qué pues diremos?
perseveraremos en quebrantar la ley para que la gracia abunde, dice, en ninguna manera. O sea que no puede ser, no se puede excusar, porque si ya usted ya sabe lo que es malo, no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes. Dice de esta manera, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto, quiero que escuche esa palabra, muerto, separado. Miren lo que dice, lo que habíamos sido muertos al pecado, o sea, ya habíamos muerto a no seguir quebrantando mal la ley del Eterno. Lo que habíamos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Claro, hace una diferencia Pablo al decir de que ya no podemos seguir quebrantando la ley de Dios, porque ya supuestamente estamos muertos. Pero ¿en qué muerte estamos hablando Pablo? Vamos a seguir el contexto para que lo leamos. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados? ¿Está escuchando? La palabra bautizado está relacionada con muerte del creyente para nacer a un nacimiento incorruptible. Si usted ya está bautizado o no lo ha hecho, quiero decir que vamos a traer una enseñanza acerca del bautismo, porque bautizo es muerte al viejo hombre. Cuando nos bautizamos, estamos diciendo que ya estamos muertos a la ley del pecado y de la muerte y nacemos a una ley que es la ley del Mesías, que es la ley de vida. Y vamos a seguirlo desarrollando el tema. Dice, capítulo 3, estamos en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías, hemos sido bautizados en su muerte? Pesa, muerte. Cuando ve la palabra Pesach o Pascua, significa muerte. Todo eso estaba apuntando a algo profético, a la fiesta que nuestro Adón Yeshua HaMashiach iba a cumplir para que usted y yo renaciéramos de nuevo. Él fue nuestro Cordero, ¿verdad? Pero él también dice que en esa palabra, lo vemos en el Evangelio, dice que nosotros teníamos que imitarlo a él. Que cualquiera que quería seguirlo a él tenía que tomar también, ¿qué? Su cruz. O sea, hay algo que hacer para nosotros ser partícipes con él en lo que él hizo. Entonces, Pesach también tiene que cumplirse en nosotros, porque cuando nosotros nos bautizamos, nos estamos bautizando en su muerte. Quiere decir que vamos a morir al viejo hombre para renacer en un hombre nuevo que ahora sí va a poder ser la voluntad de Dios. Seguimos leyendo. Dice, porque somos sepultados juntamente con él. ¿Vio lo que está diciendo? Él fue sepultado. ¿Dónde? En Pesach. En Pesach fue su muerte y ahí mismo fue sepultado. Juntamente con él para la muerte, para la muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Miren lo que dice en el 5, dice, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Claramente dice de que nosotros tenemos que tener el mismo proceso. Tenemos que morir al viejo hombre. ¿Por qué usted no había alcanzado bendición? ¿Por qué usted no había alcanzado victoria? Porque, mi hermano, hay una manera de venir y ser transformado. Son 4 pasos esenciales que el creyente tiene que hacer para poder ser lleno del Adón Yeshua HaMashiach. Pero aún mucho más. ¿Cómo usted va a hacer algo que usted no sabe cómo hacerlo? ¿Cómo usted va a entender el proceso si todavía usted no conoce Torah? O no, si ni siquiera ha empezado a limpiarse. Todo es un proceso, porque como Él es santo, Él también quiere que nosotros seamos santos. La palabra santo simplemente quiere decir apartado. ¿Quiere ser usted apartado para el Eterno? ¿Quiere usted tener una bendición? Vamos a tener esa bendición, pero si lo hacemos de la manera correcta. Ya no nos dejemos engañar. De donde quiere que el enemigo, que usted y yo salgamos, es simplemente de Babilonia. El sistema que nos decía de que ya habíamos muerto a la ley del Eterno. Y era lo contrario. Habíamos sido confundidos. Y de la ley que tenía que mover, la ley que mora en nuestros miembros. Y esa es la ley del pecado. A esa ley es la que usted y yo, dice Yeshua HaMashiach, tenemos que morir. Seguimos leyendo para que usted sea edificado en esta noche. Porque de hoy en adelante, si usted sigue las enseñanzas y usted se adhiere a este patrón que el Señor, que nuestro Adón Yeshua HaMashiach nos dejó, usted va a ver una vida en victoria. Nada más
nada más, porque es una promesa que nuestro don nos dio, que si nosotros vivimos conforme a su voluntad, todo lo que le pidamos a Padre será hecho. ¿Tienes tus problemas en tu casa, en tu hogar, tus finanzas, en las relaciones con tus hijos, con tu esposo? A lo mejor tienes que chequearte, porque a lo mejor estás quebrantando la ley del Eterno y sin embargo inconscientemente crees que le estás sirviendo. Tenemos que salir de allí, de Babilonia. Queremos que tú seas edificado en la verdadera roca. Y así cuando venga el tiempo de la tempestad, nadie te mueva de esa roca. ¿Sabes cómo se llama eso cuando viene la tempestad y nadie te puede mover? Emuná. Se llama fe. Cuando tú estás plantado con esa fe, esa seguridad y esa confianza sobre esa roca, nadie te moverá. Y tampoco, lo más importante, lo que se te ha dado, no se te será quitado. Seguimos leyendo, porque yo quiero que hoy, mi hermano, tú vivas una vida en triunfo. Como dice la palabra, de triunfo en triunfo. De que ya no más vivas como el viejo hombre. El viejo hombre, ¿cómo vive el viejo hombre? El viejo hombre vive en desespero, en angustia, en dolor, en todas esas cosas que son aflicción de espíritu. Y no ves resultado en tu vida. Yo quiero que si tú estás escuchando esta enseñanza y tú te guías por las cosas en las cuales nuestro don Yeshua Mashiach nos escribió, yo te aseguro que tú vas a vivir una vida en victoria, tú vas a vivir una vida en triunfo. Y no solamente eso, tú vas a ser transformado en una nueva criatura. Tu carácter primeramente va a cambiar tu manera de hablar, de vestir, de comer, tu finanzas, todo va a ser transformado, porque ya no seremos nosotros los que vamos a vivir, va a vivir Él en nosotros. Seguimos así. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Él. Estoy en el 6, para que vaya siguiéndose. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya el pecado no va a tener más potestad ni en su vida y en la mía. Y automáticamente viene bendición a tu vida. Porque si no pecamos, quiere decir que estamos obedeciendo. Y esa es la parte importante que tienes que saber. Que ya nosotros no somos hijos de desobediencia. Esos hijos de desobediencia son hijos de Babilonia. Nosotros somos hijos de obediencia, como nuestro don Yeshua HaMashiach. A veces hay que sufrir para obtener la bendición. Pero, ¿cuál es el sufrimiento? Morir. Ese es el sufrimiento que las personas no quieren morir a su manera de caminar, de andar, de mirar, hasta de actuar. Pero si hoy tú tomas una decisión de morir conforme como dice la Escritura, tú vas a ser transformado. Seguimos leyendo para que usted sea edificado. Porque el que ha muerto, escuche bien, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Escucha, el que ha muerto, el que tiene Pesach, Pascua, el que ha muerto, ha sido justificado por el pecado. ¿Por qué? Porque hiciste algo que la don Yeshua Mashiach nos dice que hagamos, porque nos ofrecimos nosotros vivos para morir al pecado. ¿Por qué? Por obediencia a nuestro Padre. El segundo paso, mi hermano, es para esa levadura. Y nuestro don Yeshua Mashiach dice que la levadura hace referencia al pecado. Pero en este pan no hay levadura. Quiere decir que cuando usted muere, usted va a renacer un pan sin levadura. Usted va a ser una nueva criatura en la cual va a poder empezar a caminar como Madre Eterno. Quiero que tome cuenta porque estas son fiestas proféticas que nosotros tenemos que hacerlas físicamente. Pero cuando lo hacemos físicamente, algo cambia en lo espiritual. Cuando nosotros hacemos algo en lo físico, atamos algo en lo espiritual. Cuando nosotros celebramos la fiesta de panes y levadura, nosotros nos tenemos que dar cuenta si en nuestra casa hay algún tipo de levadura en la cual pueda leudar algo que está dentro del hogar. En esta fiesta tenemos 7 días para ver si hay algo dentro del hogar que nos está haciendo daño. Si lo tomamos en una manera espiritual, en esa fiesta tenemos 7 días para examinarnos a nosotros mismos para ver si nosotros estamos haciendo algo que no le agrada al Eterno y que tenemos que sacarlo. Esa fiesta es muy importante porque después de esa fiesta es que nosotros vamos a poder ser primicias. O sea que vamos a dar fruto al Eterno. ¿Quieres dar tus buenos frutos?
¿Quieres tú tener que el Señor vea que en ti ya hay algo que está operando, el cual era diferente y quieres recibir esa bendición? Entonces quieres que dar frutos dignos de arrepentimiento. El fruto del arrepentimiento solamente viene por el verdadero árbol, que es la Torah viviente, que es nuestro Adón Yeshua Mashiach. Si tú estás injertado en Él y tú quieres andar y participar de la buena sábila que Él da, el cual es su Torah, entonces vas a poder hacer estas 3, 4 fiestas. Y por último, cuando tú das buenos frutos, el Señor ve tu arduo esfuerzo y que has llegado a una madurez, entonces eres impactado con el poder de su Espíritu y nunca más vuelves a hacer lo mismo. Para terminar, de manera rápida, faltan 3 fiestas, ¿verdad? Para cumplirse. Esas fiestas son trompetas. Es el día que nuestro Adón Yeshua Mashiach va a regresar a esta tierra. Después viene el día de perdón, que es como Yom Kippur, y la otra, el día del tabernáculo. Las 2 fiestas que vemos aquí, esas son las 2 fiestas que están escritas en el libro en el libro de Apocalipsis. Estas 4 fiestas son proféticas, tienen que cumplirse en la vida tuya y en la vida mía. Por eso te insto en este día de que por favor medites en lo que te estoy diciendo. Si tú estás de acuerdo con lo que estoy diciendo y tú quieres empezar a caminar al Eterno, hay primero una cosa que hay que hacer. En Hechos 15 nos dice que tenemos que quitarnos de toda idolatría, tenemos que por lo menos no comer sangre de ahogado, ni sangre tampoco. Y segundo, tenemos que apartarnos. Para después ir cada Shabbat, léalo en Hechos 15, 21, dice, después tenemos que ir en cada Shabbat para aprender de Moshe, que se refiere a la Torah. Y tú vas a aprender por qué vas a ser bendecido. La bendición viene con una causa, y la causa es por la obediencia. Si tú eres obediente, vas a ser bendecido. No te dejes engañar. El que hace pecado, como dice Pablo, es esclavo del pecado. Pero nuestro Adón Yeshua Mashiach vino para hacer eso, para condenar el pecado en nosotros, para que nosotros podamos vivir una vida en triunfo. Y para terminar el tema, miren lo que sigue diciendo. Y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, que ya no muere más, la muerte no se señorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Elohim vive. ¿Se da cuenta? Y también vosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en el Mesías Yeshua, Señor, Adón de nosotros. No reine más, pues, el pecado. O sea, no reine más de ninguna manera la manera que tú actuabas antes, en el cual inconscientemente. Quiero explicarle algo que esto muchas personas que no leen la Torah no se dan cuenta. En la Torah no se aceptaban sacrificios cuando el pecado era con conocimiento. ¿Sabía usted? El sacrificio se aceptaba cuando era un pecado que no tenía conocimiento. Después en Hechos, en el libro de Hebreos, vemos que lo mismo sucede de aquellos que han recibido el conocimiento de la verdad. Más adelante, si vuelven a cometer el mismo pecado, dice que ya no hay más sacrificios para ellos. Suena un poco duro, pero con el conocimiento también viene la responsabilidad. Y con la responsabilidad viene la bendición. Yo quiero que tu vida sea prosperada, así también como prospera tu alma. Y ese es el propósito de nuestro ministerio, de que usted viva una vida en triunfo, en amor, en verdad, en santidad, en justicia, sobre todas las cosas, en verdad, dando testimonio de que en usted vive nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Por último, mi hermano, nos queda solamente un poco de tiempo, pero para recapitular todo lo que estamos viendo, le voy a llevar al último capítulo que dice de esta manera, para que lo leamos juntos. En Romanos 8, para que vean entonces a qué ley se refería. Sí, ya no estamos bajo la ley. Gracias al Eterno, toda rabá a Él que ya no estamos en la ley. Porque ya no estamos en la ley del pecado y de la muerte. Ya estamos en la ley de la justicia, que es en el Mesías, el cual es la Torah. En Romanos 8 dice de esta manera, para que termine esta enseñanza. Romanos 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay, y esto es para ti, pero mira el concepto para que seas bendecido. Hay algo que tú tienes que hacer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yeshua. Los que no andan conforme a la... No es todo el mundo, ¿ves?
que no es que tú puedas hacer lo que tú quieras y todavía vas a ser bendecido. Dice claramente, para los que no están conforme a la carne, sino caminan conforme al Espíritu. En este mismo capítulo, Shaul define que el Espíritu es aquellos que andan conforme a la Torah. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida, el cual es la Torah, en el Mesías Yeshua, me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios, ya podemos entender de que ya no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Ahora estamos bajo la ley de la gracia. ¿Sabes cuál es la gracia? La gracia es el conocimiento de la verdad. Si sabemos la verdad, como lo dijimos al principio, entonces seremos verdaderamente los discípulos de Él y obtendremos todas las bendiciones que están encerradas en esos libros para usted y para mí. Ahora mi pregunta para usted, ¿cuál va a ser su decisión? ¿Seguirá viviendo como está viviendo o ha decidido tomar la decisión de morir a su viejo hombre y resucitar para tener todas las bendiciones que el Adón tiene para usted? Si su decisión es sí, le recomiendo que por favor siga visitando el Ministerio Despertar a la Torah para que poder seguirlo edificando, porque hay una manera correcta de hacer las cosas y eso es lo que usted y yo queremos que entendamos. Comparte, si le gusta este video, por favor compártelo con los demás, porque así como usted ha sido edificado, nosotros queremos que el mundo entero sea edificado. Queremos que aquellos que están esparcidos entre las naciones se levanten y puedan venir a la luz del Mashiach, a su Torah. Le damos hoy las gracias por su tiempo y que el Eterno lo bendiga por medio de su palabra. Shalom, hermanos.